PlayStation 1. ¿Cómo Sony destruyó Sega y le robó el trono a Nintendo? El origen. Sony ni siquiera debía estar ahí. Sony no empezó como una compañía tradicional de videojuegos. Su entrada a la industria estuvo relacionada con el proyecto de un periférico de CD para Nintendo. Pero la relación terminó rompiéndose. Sony, en lugar de abandonar el proyecto, decidió desarrollar su propia consola. Y aquí es la primera gran jugada. Sony llegó a una industria dominada por dos gigantes, Nintendo y Sega. Nintendo tenía las consolas más vendidas, tenía Mario, Zelda, tenía unas third parties con un gran apoyo, tenía Metroid. Y Sega tenía Sonic, una imagen agresiva, una base de fans muy fuertes, el éxito de Mega Drive o Mega Genesis. Sony no tenía ninguna de esas, así que tenía que encontrar una forma de competir sin copiar exactamente lo que hacía Nintendo y Sega, y aquí apareció el CD. El CD fue una de las grandes armas de PlayStation. La gran ventaja del CD no era solamente que fuera más barato, era que ofrecía una cantidad de almacenamiento muy superior a los cartuchos tradicionales de la época. Eso permitía más música, más voces, más cinemáticas, más escenarios, más datos, juegos más ambiciosos, y tenía una ventaja empresarial enorme. Producir CDs era mucho más barato y rápido que fabricar cartuchos. La propia historia oficial de PlayStation destaca que el formato CD permitió juegos mucho más grandes y una fabricación más rápida y económica. Y aquí Sony tuvo una visión muy importante. No estaban vendiendo únicamente una consola, estaban ofreciendo a los desarrolladores un formato con menos limitaciones y menos costes de producción. Eso era crucial porque si hacer un juego era barato, el riesgo de lanzar un juego de PlayStation también podía ser menor. Sony entendió que necesitaba a los desarrolladores. Nintendo tenía una relación histórica con las third parties, pero Sony llegó con una estrategia diferente. Según la documentación de la OMPPI sobre la historia de Sony, Sony buscó convencer a desarrolladores ofreciendo mejores condiciones económicas, herramientas de desarrollo y la posibilidad de utilizar PCs como plataformas de desarrollo. Más de 100 editoras firmaron acuerdos con Sony y para el lanzamiento había cientos de juegos en desarrollo y planeados. Eso es importantísimo. Sony entendió algo que muchas compañías olvidan. Una consola sin juegos no es una consola exitosa. Y Sony necesitaba que los desarrolladores pensaran, ¿por qué voy a hacer mi juego para una compañía nueva? La respuesta de Sony fue, el CD es más barato, la consola está diseñada para el 3D, las herramientas son accesibles, las condiciones son atractivas y hay un mercado potencial enorme. Aquí empezó a construir el catálogo. PlayStation entendió el cambio hacia el 3D. La quinta generación fue una revolución. Los videojuegos están pasando de sprites a polígonos, del 2D al 3D, pantallas individuales, mundos tridimensionales. Y PlayStation estaba especialmente preparada para ese cambio. Sony no tenía a Mario, pero podía tener a Crash Bandicoot, Ring Racer, Tekken, Wipeout, Gran Turismo, Metal Gear Solid, Resident Evil, Tomb Raider. La propia PlayStation atribuyó a su hardware de 32 bits, a su capacidad de procesamiento poligonal, la posibilidad de llevar experiencias de tercera dimensión de arcade y crear nuevas experiencias tridimensionales. Y aquí el gran punto. Sony convirtió el 3D en la identidad de PlayStation. Nintendo también acabaría haciendo un trabajo muy diferente y muy extraordinario para la tercera dimensión. Dio las bases. Pero en este caso PlayStation tenía una biblioteca enorme de juegos que ayudaron a popularizar la nueva generación. Este golpe fue muy fuerte para Nintendo, Square. En unos momentos más importantes de la guerra, durante esos años Final Fantasy había sido una de las franquicias más importantes de Nintendo. Pero para Final Fantasy VII, Square quería crear algo más ambicioso. El problema era que Nintendo seguía con los cartuchos. Y Final Fantasy VII necesitaba una cantidad enorme de espacio debido a sus gráficos, cinemáticas y contenido. Square terminó trasladando el juego a PlayStation. El juego acabó utilizando 3 CDs y convirtió en un fenómeno comercial. Y aquí yo haría una pausa en el video. Nintendo no perdió únicamente un juego, perdió una de las franquicias más importantes de Japón. Y el mensaje para la industria fue brutal.
Si una compañía como Square podía abandonar a Nintendo, entonces Nintendo ya no era intocable. A partir de ahí, PlayStation se convirtió en una plataforma mucho más atractiva para los RPG japoneses. Nintendo tomó una decisión técnicamente poderosa, pero comercialmente peligrosa. Y hay que ser justos, el Nintendo 64 no es una mala consola. De hecho, es muy potente. Más, es la más fuerte de su generación. Y los cartuchos tenían ventajas, cargas rápidas, mayor resistencia, sin problemas de lectura, posibilidad de incluir chips especiales. Pero también tienen un contra. Son caros, tienen muy poca capacidad de almacenamiento que los CDs. Y para una generación que tenía cinemáticas, música, voces, juegos de rol, mundos más grandes, el CD parecía una opción atractiva. Y esto lo tomó como ventaja PlayStation. Como hemos dicho, Nintendo 64 tenía todo lo que tenía, no era mucho, pero era juego de calidad. Pero aquí Sony tuvo variedad y tuvo cantidad. Y una cantidad muy buena también. Y entonces, a consecuencia de esto, Nintendo perdió una gran cantidad de apoyo a los third party frente a Sony. Y en el caso de Square, fue la mayor pérdida. Y mientras Nintendo competía, se autodestruía Sega. Aquí llegamos con la Sega Saturn. Porque no es de que perdiera únicamente contra PlayStation. Sega se disparó en el pie. Aunque utilizaba el formato de los CDs, que era el mismo que tenía Sony. Aquí la pregunta es por qué PlayStation triunfó y Sega no. Y en sí, el formato CD no es una garantía de éxito. Aquí el problema de Sega fue que llegó con una arquitectura complicada. Tenía un hardware completo, con múltiples procesadores y una arquitectura difícil de aprovechar. Y esto afectó mucho en el desarrollo de la tercera dimensión. Mientras Sony estaba diseñando con una filosofía más sencilla para generar gráficos poligonales. Saturn tenía una arquitectura que podía ofrecer resultados excelentes, especialmente para juegos en 2D o en tercera dimensión, pero programar era muy difícil. Y eso fue un problema enorme para la industria, que se movía de la 2 a la tercera dimensión. Y esto trajo una paradoja. Sega, con su Saturn, podía ser una máquina extraordinaria en manos de un equipo que supiera aprovecharlo, pero PlayStation era mucho más fácil de entender para muchos desarrolladores. Y era una industria que necesitaba producir juegos cada vez más rápido, y eso era una enorme desventaja. También el precio. Saturn era más cara. En Estados Unidos ocurrió uno de los lanzamientos más desastrosos en la historia de los videojuegos. Sega sorprendió al mercado con Sega Saturn antes de lo previsto. Era para adelantarse a PlayStation, pero los resultados fueron catastróficos. Muchos consumidores no estaban preparados, muchas tiendas no estaban preparando el lanzamiento, los juegos no estaban listos, los distribuidores estaban molestos y la consola era cara. Cuando se lanzó en Estados Unidos salieron $400 y Sony dijo $300 el PlayStation. Entonces fue una de las movidas más famosas. Saturn, $399. Sony, $299. Entonces ya le dijo a Sega, gracias por anunciar tu precio. Está más barato mi consola. Y boom. Ahí se acabó y destrozó a Sega. Sega perdió algo fundamental que es la confianza. Venía de una época de fragmentación. Empezó con el Mega CD. Empezó con el formato de los 32 gigs. Empezó con el Saturn. Y ese es el problema. Cuando vamos a hablar de otra historia del Dreamcast, que fue la mejor consola de Sega de lejos, pero llegó tarde y llegó en momentos muy tardíos. Y Sony llegó con una imagen muy limpia. Entró en una nueva generación. No parecía un accesorio, no una extensión. No estaban inventando algo así al mismo tiempo, y eso fue una gran ventaja. Y también algo que le afectó a Sega fue en sus franquicias, sobre todo con Sony. Sega Saturno no tuvo un Sonic principal en tercera dimensión. Y era una generación que estaba obsesionada con eso. Y eso fue un enorme problema. Nintendo, muchas de sus franquicias sí pasaron exitosamente, no solamente a la tercera dimensión. Dieron las bases para el resto de las compañías. PlayStation crearon varias franquicias nuevas ahí. Y Sega tenía Virtual Fighter 2, Night into Dreams, Panzer Dragoon Saga, etc. Pero no tenía
de los juegos que lo hicieron grande en la época de Mega Genesis, sobre todo Sonic. Fue una gran ausencia en un momento crucial. Aquí es la diferencia entre PlayStation y Saturn. PlayStation utilizó el CD como parte de una estrategia completa. Entonces, aquí con el factor con los CDs era más almacenamiento, menos costes de fabricación, mayor facilidad para los juegos con cinemáticas y audio, atractivo para los RPGs, producción flexible. Además, era un hardware orientado a la tercera dimensión, era con herramientas de desarrollo accesibles, buenas condiciones para desarrolladores, precio competitivo, excelente marketing, una biblioteca gigantesca. Y Saturn tenía una arquitectura compleja, mayor complejidad para hacer un juego en tercera dimensión, precio alto, un lanzamiento en Occidente muy caótico, problemas de coordinación con Sega, una pérdida de confianza y ausencia de un Sonic en tercera dimensión. Y aquí no basta con tener la tecnología correcta, hay que saber convertirlo en una estrategia. Sony tenía CDs y también Sega. Y Nintendo tenía una consola muy potente, pero PlayStation aquí enseñó cátedra de elección, que es algo que podría enseñarle a PlayStation 5. ¿Por qué fue el gran triunfo de Sony? Terminó vendiendo más de 102 millones de unidades a nivel mundial. Es un enorme triunfo que no solamente fue vender consolas, fue la estructura de la industria. Ayudó a demostrar que el CD era un formato dominante, las consolas podían traer a un público más amplio, podían los desarrolladores traer juegos cinematográficos, los RPG podían serse gran fenómeno comercial, las third party cambiaron de plataforma y Nintendo perdió su imperio. Aquí Sony llegó como un intruso y se hizo un nuevo rey, pero Nintendo no desapareció. Sega sí. Y esta fue de la historia de Sony. Porque recordemos aquí luego de la desastre del 83 de los videojuegos, Nintendo rescató la industria de los videojuegos. Luego llegó su gran competidor que era Sega. Y luego le tomaron el trono 2 veces. Pero aquí en este momento, como pueden ver, Sony hacía casi todo bien, hacía gran parte de las cosas bien, tanto el PlayStation como el PlayStation 2. Por eso son leyendas de los videojuegos. Pero ya ahí ya empieza el declive. Pues muy bien, suscríbanse al canal. El Juicio Gamer les desea un excelente día, tarde o noche, donde quieran que estén. Nos vemos. Bye.